La aventura de la vida. Un programa de Radio Nacional de España con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Queridos amigos de la aventura de la vida, nuestros seguidores habituales o aquellas personas que contactaron con nosotros la semana pasada, recordarán que haciendo uso de la frase tópica, yo decía que les dejaba con la miel en los labios. Pero en este caso la frase tópica no tenía nada de irreal o de a propósito de cañonazo, sino que era una evidencia, puesto que estábamos hablando de insectos sociales, entre los cuales se encuentran las abejas, fabricantes, como todo el mundo sabe, de la más exquisita miel. La miel en los labios venía a cuenta de que estábamos nosotros estableciendo una comparación. Hay quien dice que todas las comparaciones son odiosas, y hay quien dice que la ciencia no ha podido dar un paso sin establecer comparaciones, es decir, sin estudiar la anatomía comparada, la conducta comparada, la fisiología comparada, etcétera, etcétera. La comparación nos da siempre una mayor perspectiva para juzgar las formas, para juzgar los conceptos y para juzgar los comportamientos. Miren los labios a propósito de que, habiendo comparado una futura sociedad humana, que cada día parece que se abre más a la participación de la mujer, de las damas. Sociedad humana que en este momento y en el caso inglés, pues tiene de matriarcado, en el aspecto figurado de la palabra, evidentemente, el que tanto la reina de Inglaterra como la primera dama, es decir, la premier de Inglaterra, son dos señoras, pues nos había llevado a hacer estos estudios comparativos con esas otras sociedades en las que, ahí sí, en toda la amplitud de la palabra, son matriarcales. Los insectos sociales, las colmenas, los hormigueros y los termiteros. Estábamos nosotros mirando la semana pasada, a través de un complejo sistema de espionaje, lo que ocurre en el interior de las colmenas, lo que ocurre en el interior de los termiteros o de los hormigueros, porque el modelo fisiopolítico, permítanme la palabra, el modelo de organización social, fisiológico, es el mismo, o parecido, en todos los insectos sociales. Y veíamos que las distintas castas que componen esta comunidad, este superorganismo, que es, por ejemplo, un termitero, que decíamos que pueden ser reina, que pueden ser rey, que pueden ser obreras, que pueden ser obreras especializadas en otras funciones, guerreros de cabeza gorda, guerreros de cabeza normal y guerreros de arma química, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 castas distintas. Estos individuos que nacen todos de los huevos que pone la misma reina y que son aparentemente iguales unos que otros, dedicaban el 60% de su tiempo a una especie de compenetración que tiene todo el aspecto de ser una compenetración amorosa, siempre bajo el punto de vista antropocéntrico, es decir, bajo el punto de vista del hombre, y sobre todo del hombre de hoy que está tan sensibilizado al tema sexual, al tema erótico, hasta al tema pornográfico, que a través de nuestro visor nos quedábamos un tanto conmovidos
cuando veíamos que saltándose todas las barreras de las castas, es decir, un guerrero con otro, o un guerrero con una obrera, o una obrera con otra obrera, o la reina con un guerrero o con un obrero, se dedicaban a un contacto estrecho, profundo y sobre todo a un intercambio a través de largos, infinitos, interminables besos de líquidos que tenían en el interior de su organismo. Nos atrevíamos a dar a esta relación la denominación de amor asexual. Vamos, antes de que esa miel con la que les dejaba en los labios la semana pasada pueda ser destilada y degustada, vamos a plantearnos nosotros por un momento cuál es la pulsión, cuál debe ser la fuerza de la pulsión que se desencadena en un termitero o en una colmena para que sus componentes, cualquiera que sea su condición, cualquiera que sea su edad y cualquiera que sea su estado de ánimo, si éste pudiera existir, son seres dotados con sistema nervioso, se sienta impulsado cuando no está cumpliendo con una obligación laboral, es decir, cuando no está libando en el caso de las abejas en el polen de las flores, cuando no está alimentando en el caso de las nurses a las pequeñas larvas que hay que transformar en crisálidas primero y luego en insectos maduros, cuando no está transformando la madera en el interior de su cuerpo en alimento asimilable en el caso de las termitas. ¿Cuál debe ser la fuerza de la pulsión para que estos individuos, cuando no se encuentran desempeñando estas funciones, se entreguen de una manera permanente, constante y en apariencia absolutamente felicitaria a estos estrechos contactos que tanto recuerdan a un amor sin sexo, a un amor que se lleva a cabo sin la necesidad de que existan órganos sexuales primarios y ni siquiera secundarios? ¿Qué hacen estas criaturas? ¿Hasta qué punto debe ser fuerte, inmenso el placer, la felicidad que obtienen con estos intercambios? Porque evidentemente si no, no romperían esa barrera que a todos los seres vivos nos cuesta romper para acercarnos a otro ser vivo, abrazarnos a él e intercambiar durante minutos y durante horas caricias, besos y líquidos. Parece evidente que ya que los parámetros de conducta de todos los seres vivos están separados exclusivamente por grados, una hormiga o una abeja o una termita, lo que más les gusta hacer en esta vida, cumplida su función, digamos que laboral, es entregarse al contacto físico, profundo, hasta el intercambio de líquidos por vía oral y por otras vías, con el resto de los elementos de los ciudadanos que constituyen una sociedad en la que solamente hay dos castas sexuadas, la reina y el rey, en el caso de las termitas, la reina y los zánganos, en el caso de las colmenas, y la reina y su consorte o rey también único, en el caso de las hormigas. Hay por consiguiente una pulsión, hay por consiguiente un estado de felicidad profunda, porque si no, estos insectos no se entregarían a este intercambio de caricias y de líquidos. En la naturaleza, y también en la naturaleza de la sociedad humana, aunque aparentemente parezca que no es así, toda función que determina evidentemente una pérdida de energía, un consumo de calorías, tiene una misión importante. Tiene una misión que está, de alguna manera, responsabilizada, que es la causa de la mejor marcha, de la supervivencia del individuo, de la supervivencia de la comunidad y, finalmente, de la supervivencia de la especie. ¿Por qué este amor asexual entre todos los insectos que se inscriben entre los insectos sociales? ¿Qué ventajas obtiene el termitero como un ente supraorgánico, como un superorganismo, como una inmensa comunidad en la que pueden vivir muchos millones de termitas? Una comunidad que, como les decía el otro día, está totalmente aislada del mundo exterior.
una comunidad en la que no penetra la luz exterior, una comunidad en la que no penetra el calor o el frío exterior, una comunidad en la que no penetra la humedad o la falta de humedad exterior, ya que un termitero está perfectamente climatizado. Es algo así como un superorganismo que mantiene un clima propio y absolutamente al margen del clima que reina en el exterior. ¿Cuál puede ser la ventaja que obtiene el termitero a través de este aparentemente infinito amor de los súbditos que se alojan en sus entrañas? Aquí está la explicación, amigos míos, de por qué cuando en un termitero se quitaba a la reina, de uno de los huevos puestos por aquella reina, que se habían transformado en larvas y que estaban siendo alimentadas por los obreros, salía una nueva reina, y no salía mientras la reina tenía salud, estaba presente y vivía. De por qué si eliminábamos todos los guerreros de cabeza gorda en un termitero, de los huevos puestos por la reina iguales a otros huevos, iban a salir guerreros cabezotas que tienen la misión de taponar las entradas de las galerías. De por qué si eliminábamos simplemente a las obreras u obreros asexuados de un termitero y permanecían los guerreros y permanecía la reina y el rey, de los huevos lo único que iba a salir hasta que se equilibrara nuevamente la población iban a ser obreros asexuados. Esto tardaron mucho tiempo en descubrirlo los entomólogos, y particularmente los entomólogos que estudian a esas criaturas tan asombrosas que son los insectos sociales. Miren ustedes, cada insecto social que pertenecen, como les digo, a una casta diferente, vamos a simplificar, y en el caso de las termitas serían individuos sexuados, es decir, rey o reina, individuos asexuados con misión de trabajar, es decir, obreros, e individuos asexuados guerreros. Cada uno de estos elementos pertenecientes a estas castas tiene unas glándulas de secreción interna, igual que las que tenemos usted y yo, que pueden ser, pues, los ovarios, los testículos, la hipófisis, el timo, etcétera, etcétera, y que producen unas sustancias llamadas hormonas. Sustancias llamadas hormonas que pueden ser determinantes, modificadoras o inspiradoras de la propia conducta. Un ejemplo, pues muy sencillo. Miren ustedes, si a un niño o a una niña, como ocurría en aquellos bárbaros tiempos de la esclavitud, se le castra, es decir, se le eliminan las glándulas de secreción interna que producen las hormonas sexuales, en el niño los testículos y en la niña los ovarios, cuando lleguen a la pubertad, ese niño y esa niña no sentirán esas tremendas pasiones, unas veces placenteras y otras dramáticas, que usted y yo y todos los que no hemos sido privados de estas glándulas sentimos y hemos sentido, y Dios quiera que sigamos sintiendo durante mucho tiempo. Se comportarán como seres neutros, es decir, algo tan complejo, tan sofisticado, tan iluminador, que incluso ha sido seguramente la base hasta de la poesía mística, y he dicho mística, pues está profundamente influido, y yo diría que hasta determinado, por los testículos y por los ovarios, por glándulas de secreción interna, que producen hormonas. Las hormonas, líquidos, simplemente líquidos, pueden transformar a un héroe en un cobarde, a una meretriz en una virtuosa, y a un poeta místico en un glotón, enamorado de los bombones y de los dulces, incapaz de emitir una sola estrofa. Esta es la importancia de las hormonas. Triste, en cierto modo, pero muy hermoso científicamente. Bueno, entonces también las termitas y las hormigas y las abejas tienen sus glándulas de secreción interna, muy pequeñas, evidentemente, pero piensen ustedes que las hormonas actúan en cantidades infinitesimales hacia abajo, unas micras, unas cantidades absolutamente imposibles de detectar, no siendo con el microscopio, producen importantes reacciones y modificaciones químicas. Entre las hormonas
que segrega cada uno de los componentes de las castas de un hormiguero, de un termitero o de una colmena, está una hormona que recibe un nombre peculiar. La reina, por ejemplo, segrega y tiene siempre en su torrente circulatorio y en los líquidos que impregnan sus tejidos lo que se ha denominado hormona antirreina. No olviden, mis queridos seguidores, sobre todo si son jóvenes y niños y quieren aprender. Aprender es lo más bonito que existe. ¡Ay, si supiéramos de cuántos engaños nos hubiéramos librado los españoles! La reina segrega hormona antirreina. La obrera segrega hormona antiobrera. El guerrero segrega hormona antiguerrero. Teóricamente, y para hacernos una figura evidentemente un tanto llamativa, el guerrero sano, el guerrero en la flor de la edad, está lleno en el interior de su cuerpo, disueltos en los líquidos que constituyen su sangre, su saliva, sus jugos digestivos, de hormona antiguerrero. La reina de hormona antirreina, la obrera de hormona antiobrera. Entonces, para que estas hormonas resulten determinantes del equilibrio de la población de los distintos componentes de las castas dentro de un termitero, la hormona tiene que circular a través de todos los componentes del termitero. ¿Por qué? Por una razón que les voy a contar y que a mí me gustaría mucho que fuéramos capaces de comprender a la perfección. Decíamos la semana pasada que todos los huevos que pone la reina son iguales. Que de un huevo puesto por la reina puede salir una reina, una obrera, un macho sexuado y por consiguiente fértil o un soldado. Y que el que de un huevo igual a otro, en lugar de salir una reina, salga una obrera, y en lugar de salir un soldado asexuado, salga un rey perfectamente dotado para fecundar a la hembra, solamente depende del tipo de alimentación que las obreras encargadas de alimentar a las larvas proporcionen a esas larvas. De alguna manera, todos los soldados, sean de tipo de cabeza gorda para obturar galerías, sean de cabeza pequeña para correr por las galerías, sea dotado de trompa química para atacar con esas armas inventadas precisamente por las termitas químicas a los invasores, cualquiera de estos soldados puede ser fabricado a partir de un huevo macho puesto por la reina, dándole una alimentación determinada. Pero de ese mismo huevo, con una alimentación más rica, más sofisticada, saldrá un insecto mucho más grande, que está sexuado y que puede fecundar a la reina y que en un termitero normal generalmente es único. Todo depende única y exclusivamente del tipo de alimentación que las obreras nurses proporcionen a las larvas que han salido de los huevos puestos por la reina. Pues miren ustedes qué bonito. En un termitero, cuando la reina, que es un insecto enorme, como una salchicha viviente, un ovario palpitante, que no tiene más misión que poner varios huevos por minuto, millones de huevos a lo largo de su vida, que no puede moverse, que vive en el interior de una cámara climatizada, que está constantemente atendida, aseada, agasajada, palpada, y que tiene unas obreras especializadas en retirar el huevo del oviducto apenas aparece y llevársele rápidamente a una celda de incubación, un ser que es incapaz de comer, al que tienen que alimentar sus obreras. Mientras esta reina está en condiciones de poner huevos, mientras es sana, mientras esta reina no ha llegado a la senectud, está produciendo enormes cantidades de hormona antirreina. Esa hormona que produce la reina, la hormona antirreina, gracias a ese intercambio de líquidos corpóreos que tiene lugar en el termitero a través de ese aparente amor infinito, asexuado, que consiste no solamente en caricias, sino en intercambiar líquidos boca a boca, como en un beso de amantes interminable, en lamer el cuerpo del oponente en ese, digamos que, extraño proceso en los orificios naturales, la hormona antirreina, que ha salido de la boca y de los orificios naturales de la reina del termitero, va circulando a lo largo y a lo ancho de toda la comunidad,
de tal manera que las obreras nurses encargadas de alimentar a las larvas no darán una alimentación de tipo reina a esas larvas, porque precisamente la hormona antirreina no permite que su sistema nervioso genere pulsiones de apetencia hacia la alimentación de tipo reina. Igual que aquel niño castrado en su infancia que no sentirá apetencias de realización sexual cuando llegue a adulto, estas obreras nurses, gracias a la acción de una hormona que han recibido a través de miles de individuos y que en este momento está en su organismo, no darán a los huevos puestos por la reina alimentación de tipo reina. Ahora bien, la reina del termitero envejece, muere. No por ello va a desaparecer la comunidad. La reina del termitero, como en el caso del experimento que les contaba la semana pasada, es retirada por los experimentadores. Entonces ya no hay hormona antirreina. Había una hormona antirreina, pero se va agotando. Y en el momento en que la hormona antirreina deje de circular por la comunidad de las termitas a través de ese intercambio de líquidos que recibe el nombre específico de trofalaxia entre los entomólogos, se disparará, se pondrá en marcha como si el niño de pronto estuviera recibiendo un tratamiento hormonal y descubriera un buen día que le gustan las chicas. Se pondrá en marcha la apetencia para alimentar a las larvas con un alimento de tipo reina. Y aquí viene lo hermoso. La primera larva que, habiendo sufrido o habiendo de alguna manera tenido el privilegio de ser alimentada con una dieta en la cual hay principios específicos, aminoácidos, que van a determinar que se transforme en una reina, en el momento en que esa larva, la primera de todas, llegue a la madurez, se transforme en una reina auténtica, empezará a producir hormona antirreina. Y las otras reinas que estaban a punto de salir de las larvas sufrirán una interrupción brusca total del tipo de alimentación que necesitan para transformarse en reinas, porque las nurses, al recibir una nueva hormona antirreina a través de la trofalaxia, ya no tendrán ningún interés en buscar, en producir, en metabolizar y en ingurgitar dentro de la boca de la larva la alimentación de tipo reina. Es tan fantástico este mundo de los insectos sociales que a uno le deja verdaderamente perplejo, porque lo mismo ocurre, mis queridos amigos, en el caso de que en lugar de ser la reina la que deja de fabricar hormona antirreina, haya habido en un termitero una gran batalla, pongamos que con hormigas invasoras. Hay hormigas cazadoras de termitas. Y que en esa gran batalla se hayan perdido decenas de miles de guerreros que tienen la misión de obturar con sus cabezotas las entradas a las galerías del termitero. Después de la debacle, después de la pérdida de la flor del ejército, después de que aquella sociedad de termitas se había quedado, eso sí, con una reina capaz de poner huevos, con un rey capaz de fecundarla intermitentemente, con unas obreras capaz de hacer todas las labores, digamos que de habituallamiento, higiene, incluida la de alimentar a las larvas, se ha quedado, sin embargo, sin ejército. Hay que fabricar otro ejército. E inmediatamente, como al no haber soldados o haber menos soldados, estos dejan de fabricar, no existe en el torrente circulatorio interior del termitero la hormona antisoldado. Todas las nurses se dedicarán a dar a los huevos puestos por la reina alimentación de tipo soldado. Nos encontraremos, entonces, con que se repondrá nuevamente el ejército de ese termitero y con que se equilibrarán las castas gracias a la circulación interior de estas hormonas producidas por los distintos componentes de las castas. ¿A dónde vamos, querido doctor, con estas cosas que son muy bonitas, pero que están muy lejos, evidentemente, de la sociedad humana y que no está de más conocer?
nos ha permitido usted pasar un rato apasionante con esto de las hormonas sociales, que es como se llaman. Ay, el día que pueda haber hormonas sociales en la humanidad, en estos insectos, y que influyen tan poderosamente en su conducta que les permiten fabricar aquellos estamentos de su sociedad que necesitan. Algo así como si en la sociedad humana se pudieran fabricar arquitectos, médicos, abogados, militares y políticos, pues en función de lo que necesitara la sociedad. Pero claro, hay un abismo, hay un salto tremendo entre estas sociedades entomológicas y la sociedad humana. Seguramente. Pero vamos a seguir nuestro camino a ver si al final, podemos encontrar algún punto de contacto. ¿Por qué los insectos sociales aparecieron evolutivamente? El por qué en biología es siempre ingrato, es siempre molesto y únicamente puede contestarse mediante hipótesis. El cómo, pues normalmente se interpreta y se ve, se observa con bastante facilidad. El por qué ya es más difícil. El insecto social, es decir, el superinsecto, el insecto que vive en el seno de una comunidad cerrada, el insecto que reparte y comparte todo lo que tiene, el insecto que incluso hace circular en el interior de la propia comunidad unos líquidos determinantes del comportamiento de la comunidad, el insecto que por otra parte no permite que penetre en esa comunidad un insecto de su misma especie, pero de otra comunidad. Saben todos los aficionados a las abejas que en el momento en que una obrera se confundiera de colmena, sería ejecutada en el acto, a la puerta misma de la colmena. Que de lo que más se defiende un termitero, o un hormiguero o un colmenar, más incluso que de sus enemigos naturales, es de los semejantes que forman parte de otras comunidades. La aparición de este complejísimo ser, al que entomólogos y etólogos de la talla de Rémy Chauvin han dado el nombre de superorganismos, es algo que está por encima del organismo de la termita. Es un superorganismo. Estos superorganismos, hace algunos cientos de millones de años, no existían. Existían, eso sí, los insectos individualizados. Los insectos, como pueda ser una avispa cazadora de larvas que pasa la vida prácticamente sola, que sabe hacer su propio nido, que sabe alimentar a su propia progenie y que sabe cumplir con las funciones de comportamiento que de una manera genética tiene incorporadas evolutivamente a su conducta. El paso de este tipo, de esta avispa individual, a lo que puede ser una avispa social, o de una abeja individual a una abeja social, implicó profundísimos y complejísimos procesos evolutivos, que en función, mejor dicho, en palabras y en concepto de este Rémy Chauvin, de qué les hablo, estaban de alguna manera determinados por el fracaso estructural del insecto. El insecto, que es una obra maestra de la naturaleza. El insecto, que para los creyentes es algo así como un capricho del Creador, algo así como un aparato de alta relojería, algo así como una computadora de transistores mínima, y que para los agnósticos es una de las obras maestras de la evolución de la naturaleza. Sin embargo, quizá por haber aparecido antes en el esfuerzo del supremo arquitecto o en el esfuerzo de las leyes fortuitas que pueden regir la aparición de las especies y de los grupos zoológicos, tiene algunos fallos estructurales tremendos, fallos estructurales que nunca
le permitirán crecer. ¿Cuáles son estos? Antes de entrar en el próximo capítulo, me gustaría exponérseles con sencillez. Los animales que hemos sido capaces de hacernos grandes y que vivimos en tierra firme, soportando la presión, soportando la gravedad, estamos dotados de esqueleto interior, de un esqueleto que recibe el nombre de endoesqueleto. ¿Para qué se lo voy a explicar? Ustedes tienen uno, como yo, o un gato, un perro o un ratón. Los animales que hemos sido capaces de crecer, de hacernos grandes, en tierra firme, estamos dotados de respiración pulmonar. Tenemos unos órganos dentro de la cavidad torácica que tienen la misión de capturar el oxígeno atmosférico y enviarlo a lo profundo de nuestros tejidos. Los insectos no tienen endoesqueleto, tienen exoesqueleto, es decir, esa coraza, como la de un caballero feudal, que encierra totalmente su organismo, que se engarza a través de delicadas articulaciones y que es una especie de trampa mortal para quien pretenda crecer. Porque los insectos no se ventilan por pulmones, tienen unos agujeros en ese tremendo exoesqueleto, generalmente al nivel de las juntas del exoesqueleto, tráqueas que les ventilan directamente. Los insectos se ventilan exactamente igual que el motor de un automóvil, por el aire que entra dentro de esos organismos en los movimientos que hace el insecto. Ahora bien, cuando un animal crece, la superficie del animal aumenta en progresión aritmética, mientras que el volumen aumenta en progresión geométrica. Es decir, no hay un paralelismo entre el aumento en la superficie del insecto y el aumento en la masa orgánica que es necesario ventilar. Teóricamente, un insecto que fuera más grande, pongamos que una rata, estaría obligado a tener tal cantidad de estomas, que es su nombre científico, o tráqueas u orificios en su cuerpo para ventilarse, que el exoesqueleto se desmoronaría y no sería capaz de moverse. Otro problema de planteamiento. El insecto tiene el sistema nervioso en forma de ganglios en torno al esófago, que es ese tubito que tenemos todos los seres vivos a través del cual tragamos los alimentos. Si el sistema nervioso del insecto crece, el esófago se oblitera, se hace más estrecho, hasta el punto de que los insectos dotados de lo que podríamos llamar un cerebro, aunque esto no sea más que una figura, ya que son ganglios nerviosos esofágicos más grandes, y por consiguiente los insectos más inteligentes, que son las arañas, tienen un tubo esofágico tan estrecho, tan delimitado, que no tienen más remedio que alimentarse exclusivamente con la sangre de sus víctimas. No pueden tragar prácticamente una partícula sólida. El fallo estructural arquitectónico de los insectos es el que, como causa primera y determinante, llevó a los insectos a intentar fabricar el superinsecto. Pero este es también un tema tan fascinante, el de que un hormiguero le pueda decir a otro hormiguero dentro de 500 millones de años. ¿Os acordáis de aquella criatura efímera que andaba en posición vertical y que estuvo a punto de destruir el mundo? Este será tema para la próxima semana. La próxima semana, de nuevo, en su receptor, La aventura de la vida. Un programa con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente.
Montaje musical, Eugenio Borrego. Realización, Herminio Verdú.